Buenos días.
Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me pueden indicar, por favor, si me están escuchando por el chat? Ah, sí, sí me están escuchando. Bien. Es que yo no escuchaba nada ahorita, por eso preguntaba. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Veo que se ha conectado un buen número de personas, lo cual me da mucho gusto. Y vamos a comentar en esta sesión número 2 del curso de energía fotovoltaica sobre la energía solar, o sea, la energía fotovoltaica. Si me permiten un segundo, porque voy a tomar un poquito de agua, porque yo tengo un problema de garganta que cuando empiezo a hablar luego me entra la tos. Un momentito, por favor. Entonces, vamos a hablar de lo que es propiamente la energía solar. Ya en la sesión anterior hablamos de los paneles fotovoltaicos. Ahora vamos a hablar propiamente de esa fuente de energía que es la luz solar. Como comentábamos en la sesión anterior, no es exacto decir que la energía se produce, porque la energía realmente no se produce, la energía está en la naturaleza. Lo que se hace es que se convierte de unas formas a otras. Y los medios de generación de energía que existen son medios para convertir una energía que se encuentra de alguna otra forma en la naturaleza a una forma útil. En termodinámica existe el concepto de la disponibilidad de la energía. Quiere decir que esa energía que se tiene, qué tan fácil es ya usarla, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la energía calorífica, su disponibilidad es alrededor de un 30-40%, dependiendo del proceso de conversión que se utilice. Si hablamos de un motor de combustión interna tipo automóvil, pues esa disponibilidad de la energía latente química de la gasolina, pues es de un 20%, porque va a salir de esa energía, de la cantidad de esa energía que contiene la gasolina, un 20% como energía mecánica que mueve el automóvil. La energía eléctrica es la forma más disponible de energía que se tiene, porque la energía eléctrica yo la transformo en energía mecánica, en energía útil, pues en una eficiencia de 95% o un poquito más incluso, con los motores eléctricos que son muy eficientes, o sea, ya de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces, son procesos de conversión, ¿verdad?
los que tenemos. Y nosotros, en el caso de la energía fotovoltaica, tenemos un proceso de conversión de la energía de la luz a energía eléctrica, que es una energía muy disponible. Bien, pues vamos a ver los siguientes temas, ¿verdad? Vamos a repasar algunas cosas básicas de electricidad, porque pues de eso estamos hablando y tenemos que tener bien claro algunos conceptos básicos que son pues de uso bastante común, pero que pues a veces por no tenerlos bien claros puede haber confusiones y errores. Vamos a hablar de la radiación electromagnética, porque la luz es una radiación, ¿no? Vamos a hablar de lo que ya son, ¿no?, algunos conceptos básicos solares, concretamente entender lo que es la irradiancia, ¿no?, y la energía que se cae del sol, ya las unidades. Vamos a hablar de la eficiencia del panel fotovoltaico, ya lo hablamos de eso en la sesión anterior, aquí lo vamos a comprender un poco más. Vamos a hablar de cómo se mide la irradiación solar y cómo esa irradiación solar pues se capta, ¿verdad? Y cómo se afecta por el ángulo de incidencia, ¿no? O sea, la forma como esa luz pega en la superficie que la está recibiendo. Vamos a hablar de cómo se calcula la energía que produce los paneles, o sea, las superficies fotovoltaicas. Esos son los temas que vamos a ver hoy. Como siempre, les pedimos que sus dudas no se queden con ellas, comentarios que quieran hacer, aportaciones, las pueden hacer por el chat. Bien, hablando de los conceptos básicos de electricidad, en primer lugar tenemos que considerar lo que es el voltaje, ¿no? El voltaje, que se mide pues en voltios, es una unidad la unidad usada, pues es la intensidad del campo eléctrico, o sea, la fuerza con que se va a impulsar el movimiento de las cargas. Entonces, el voltaje es, pues, es eso, se llama también intensidad o tensión, ¿verdad? La tensión, son nombres que se le da a esta magnitud física, y pues ahí tenemos en pantalla ejemplos de voltajes comunes, ¿verdad? Desde las baterías de 1,5 voltios hasta pues las redes de transmisión de alta tensión, ¿verdad? Que llegan hasta 400,000 voltios de tensión, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el voltaje. Luego tenemos el amperaje o la corriente eléctrica en sí, es el flujo, la cantidad de carga que pasa por segundo, ¿no? Entonces, la unidad de carga es un coulomb, y esa unidad, esa magnitud física que es un coulomb, así se le denomina, pues es un múltiplo de la unidad de carga del electrón, de ahí viene, ¿verdad? De hecho, el número de Avogadro por la carga del electrón, pues es un coulomb, ¿no? Pues un coulomb por segundo es igual a un ampere, ¿verdad? Eso nos está diciendo la cantidad de carga que está pasando por una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la corriente. Luego tenemos el otro concepto, que es la resistencia, es decir, haciendo un símil con el movimiento mecánico, pues nosotros experimentamos continuamente la fricción, ¿verdad? Para mover una cosa de un lado a otro hay una fricción, ¿no? Que se tiene, pues también existe algo parecido a la fricción en ese flujo de electrones, ese flujo de cargas por un conductor, ¿verdad? Y es lo que se llama la resistencia eléctrica. La ley de Ohm es voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
y pues esta resistencia se expresa en la unidad de ohm, ¿no? Y es el resultado de multiplicar el volumen del conductor, perdón, el área del conductor por su resistividad. O sea, la resistividad es una propiedad del material. Hay materiales que son más conductores que otros, como vimos en la sesión pasada, ¿no? Los metales son grandes conductores, los materiales cerámicos pues son muy poco conductores, algunos son totalmente aislantes, ¿no? Entonces, la resistividad depende del tipo de material, ¿no? El material que menos resistividad tiene, o sea que es más conductor, pues es la plata, ¿no? El oro es muy parecido, luego un poquito abajito está el cobre, luego un poquito abajito el aluminio, y luego más abajo el fierro, que también es conductor, pero con menos, con más resistividad que los otros que he mencionado. Entonces, es el otro concepto. Después, pues tenemos que distinguir nosotros claramente, porque es muy común que muchas personas, los clientes que no son ni el ingenieros y que no están versados en esto, se confundan entre lo que es un kilowatt y un kilowatt hora, porque un kilowatt es una unidad de potencia y un kilowatt hora es una unidad de energía. Entonces, trabajo es la capacidad de producir energía, se mide en las mismas unidades que la energía. Trabajo es física, pues es una fuerza por una distancia. Y puede ser kilogramos metros, puede ser libras pies, puede ser kilowatt hora. Son convertibles, ¿no? Son unidades de energía. En cambio, la potencia es la capacidad de entregar una energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Y se mide en watts o en kilowatts. Un watt es un joule por segundo, o sea, es una unidad de energía por segundo. Un joule es un newton metro, es la fuerza de un newton por un metro. Esa es una unidad de energía, una unidad de trabajo. Cuando eso se hace en un segundo, es un watt. Entonces ya tenemos potencia, ¿no? Entonces, como se usa coloquialmente, se habla de kilowatts y kilowatt hora, a veces pues nos confundimos, pero son cosas distintas. Una cosa es la potencia medida en kilowatts y otra cosa es la energía en kilowatt hora, ¿no? Es una forma muy práctica de manejarlo, así como se hace, pero tiene el inconveniente de esta confusión para el que no tiene claro los conceptos. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos sencillos para que esto quede muy claro, ¿verdad? Si yo tengo un foco de 18 watts y trabaja 24 horas, pues 18 watts por 24 horas me da 432 watt hora. Esta es la energía que consumió el foco de una potencia o de una capacidad de 18 watts al trabajar 24 horas. Una plancha que tiene 1200 watts, perdón, trabaja 2 horas, pues va a consumir 2400 watt hora, que es igual que 2.4 kilowatts, ¿no? Un kilowatt son 1000 watts. Bien, ¿está claro esto? ¿No hay ninguna duda? ¿No me he ido muy rápido? Me está oyendo rápido porque luego las otras cosas que vamos a ver requieren un poquito más de atención, y esto que he dicho hasta ahora pues es cosa que de uso bastante común.
¿Todo bien? Después tenemos las conexiones o los circuitos, que son la forma como se conectan los diferentes elementos de un sistema eléctrico. Cómo se conectan resistencias con condensadores, con bobinas, con motores, paneles, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, en un circuito en serie, la conexión es de tal forma que los voltajes se suman y la corriente eléctrica que pasa por el circuito es la misma en todos los elementos del circuito. Entonces, la conexión en serie más sencilla de visualizar es la de las baterías, ¿no? Yo pongo las baterías una detrás de otra, ¿no? Y lo que tengo entre las dos puntas es la suma de los voltajes. Y el amperaje es el mismo, el que pasa por todas las baterías y el que va a pasar por todo el circuito. Es un circuito en serie. Los paneles se conectan en serie, por eso pusimos esto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí paneles que tienen 32 voltios cada uno y tengo una conexión de positivo con negativo de cada uno, uno detrás del otro, ¿verdad? Entonces, la suma de los voltajes individuales es la suma entre las dos puntas, en los dos extremos, ¿no? 288 voltios, ¿verdad? En cambio, la corriente, o sea, el amperaje, es 8.7 amperes, ¿no? Que es lo que pasa, la capacidad de amperaje de cada panel. Es el mismo, el amperaje es el mismo, porque la corriente no tiene más que un solo recorrido, ¿no? Un solo recorrido. Es el circuito en serie, ¿no? Ahora nos vamos al circuito en paralelo. El circuito en paralelo es cuando yo conecto, hablando de las baterías o de los paneles, todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. Entonces, el voltaje del circuito total es igual al de un elemento, pero los amperajes se suman. Entonces, la corriente del circuito va a ser la suma de los amperajes de cada uno de los elementos que componen el circuito. Si yo tengo 4 paneles y junto conecto todos los positivos en uno solo, ¿no? Como está aquí, los puros positivos, pues el voltaje que tengo del circuito es el de un solo panel. En cambio, el amperaje va a ser 4 veces el de un solo panel, ¿verdad? En este caso, de 8.7 por 4, pues son 34.8 amperes. Ahora, la potencia es la misma tanto en los circuitos, si yo conecto estos paneles tanto en paralelo como en serie, la potencia es la misma. La potencia va a ser en los circuitos de paneles, como lo es también en las baterías, con factor de potencia 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los voltamperes es igual a los watts. En estos se comportan con factor de potencia 1. Entonces, si yo multiplico 34.8 amperes por el voltaje del circuito, que son 32 voltios, me da 1120 watts, que es la suma de las potencias individuales de cada uno de los paneles. Y me da exactamente lo mismo si los conecto en serie, ¿verdad?
Entonces, a la hora de hacer conexiones en los sistemas fotovoltaicos va a ser muy frecuente combinar conexiones en paralelo con conexiones en serie. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito que tiene 3 conexiones en serie, a su vez cada una de 3 paneles. Entonces, el voltaje en la salida es la suma de los voltajes de 3 paneles y el amperaje va a ser la suma del amperaje de 3 paneles a su vez, ¿verdad? Porque son 3 por 3, ¿no? Aquí tenemos los números, ¿verdad? O sea, el voltaje de la serie esta es 96 porque son 32 por 3 y es el mismo que tengo entre estas dos puntas. Y el amperaje de un panel es 8.7, pues son los mismos 8.7 que tengo aquí, pero se le suman los otros 8.7 de este porque esta conexión ya es en paralelo. Entonces va a ser 8.7 por 3. Entonces es el caso total, ¿verdad? Bien. Entonces eso fue lo relativo a la electricidad. Aquí me está preguntando Miguel Ángel, ¿en qué aplicación podría haber una conexión serie paralelo? Pues las hay frecuentemente en los arreglos de los paneles. O sea, es frecuente, me voy a regresar aquí, es frecuente que yo tenga en un arreglo solar, de un arreglo de paneles en una casa, por ejemplo, este es un sistema muy pequeño de solo 9 paneles, ¿verdad? Pero, como se va a ver posteriormente cuando hablemos de los inversores tienen un rango de voltaje que nosotros debemos respetar y eso me establece a mí pues un tamaño de la serie, la cantidad de paneles en serie que puedo conectar. Pero eso muchas veces no da la potencia total del sistema que se requiere, entonces hay que agregar conexiones en paralelo de esa misma, de un tamaño similar a esa serie, ¿verdad? Entonces sí es frecuente que haya esta combinación de conexiones en serie y en paralelo. Bien, entonces, ¿cómo se conduce, cómo se transmite la energía? Entonces, tradicionalmente se dice, sobre todo hablando del calor, pero también de otros casos, que es a través de la conducción por un medio físico, la conducción de la energía eléctrica, pues a través de un conductor, o la conducción del calor a través de la conducción de calor, la transmisión de calor a través de un metal. Entonces, la conducción siempre requiere un medio físico, un material. La otra forma es radiación, que no requiere un medio de transmisión. La radiación que se presenta en la naturaleza de diferentes formas, que tiene características de una onda ondulatoria, una frecuencia y una longitud de onda. Entonces, la radiación electromagnética que existe, que se ha detectado hasta ahora, pues depende sus propiedades fundamentalmente de la frecuencia, que es el inverso de la longitud de onda. A mayor frecuencia, la longitud de onda se hace mucho más pequeña. Por ejemplo,
En el caso de las ondas de sonido, pues tiene una frecuencia muy baja y una longitud de onda muy amplia, ¿no? Que yo recuerde la más baja que se conoce, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que nos muestra, por ejemplo, las frecuencias de transmisión de radio AM, que son de relativamente baja frecuencia, un poco más alto. Los que tengan buena vista, pues van a poder distinguir ahí, pero me parece que es 10 a la 4 ya, ¿verdad? La frecuencia que estamos hablando, o sea, ya de 10.000 ciclos por segundo, ¿no? Que es lo correspondiente a la transmisión de ondas de televisión, ¿no? El microondas, pues ya es una frecuencia más alta, que es la que se usa para pues, remover las moléculas de agua en los alimentos y así los calentamos, ¿verdad? Y la luz solar, ¿verdad? La luz solar que tiene este rango de la 10 a la 12 a 10 a la 16, perdón, a 10 a la 18, porque hay que considerar también los ultravioleta, ¿no? La luz solar está desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Pero nosotros, el ojo humano, solo capta esto que está aquí, que es el prisma que le llaman desde el rojo hasta el violeta, ¿no? El ultravioleta, pues no lo vemos con el ojo humano, y el infrarrojo tampoco lo vemos, debajo del rojo y arriba del violeta. Por eso se llama ultravioleta y infrarrojo, ¿no? Pero todo esto viene en la luz solar, este rango, ¿no? El infrarrojo tiene la propiedad de tener la mayor cantidad de calor, ¿no? La energía térmica solar está en un porcentaje muy alto, probablemente no recuerdo ahorita, pero más del 80% en el infrarrojo. Pero el resto del espectro también tiene energía, no nomás es el infrarrojo, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos la escala de la longitud de onda, que como vemos se va haciendo cada vez más pequeña hasta pasar pues a otros tipos de radiaciones, los rayos X, hasta llegar a los rayos de radiación nuclear, que son incluso la radiación gamma, que es la radiación que atraviesa paredes y es sumamente dañina para todos los tejidos vivos. Por su alta frecuencia, pues destruye los tejidos, ¿no? Entonces, así es la luz, ¿no? Eso es lo que tiene la luz. Y esa energía, eh, pues nosotros la medimos en lo que llamamos la irradiancia y la distinguimos de la irradiación, que son formas diferentes de medirla. Entonces, la irradiancia es la cantidad o la potencia más bien de energía que nos cae del Sol, medida en watts por metro cuadrado. ¿Qué tanto, qué tanto me está cayendo del Sol? Pues eso lo mido en watts por metro cuadrado. El estándar STC, el estándar internacional de irradiancia para las condiciones STC, que son a las cuales se basa todas las mediciones comparativas de especificaciones técnicas, es de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Es un estándar, ¿no? No quiere decir que la luz siempre esté a 1000 watts por metro cuadrado, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros la medimos, pues vamos a encontrar valores muy diferentes, ¿no? Como en todo. Esa es la potencia que nos está cayendo, pero a nosotros lo que nos interesa es la energía, porque eso es lo que vamos a convertir en electricidad, ¿no? Entonces, la energía que se recibe en el día se mide en kilowatt hora, ¿no? La otra es potencia, puramente en watts.
la energía en kilowatt hora por metro cuadrado por día. Y es lo que llamamos irradiación. Pues irradiancia es una, que es potencia, irradiación, que es energía, ¿no? A veces se usa el término insolación, ¿no? Y es lo mismo que la irradiación. También se usa como un equivalente de la irradiación la hora pico de sol, ¿no? Que es otra manera de expresar la irradiación, ¿no? Hora pico de sol se refiere a la cantidad de horas a las cuales se tendría el estándar de irradiancia. Por ejemplo, una irradiación de 5 kilowatt hora por metro cuadrado por día es exactamente igual que 5 horas pico de sol, porque 5 horas pico de sol multiplicado por 1000 watts por metro cuadrado, pues da 5 kilowatt hora por metro cuadrado por día. Y la usamos por día porque es el ciclo natural, ¿verdad? Es la intermitencia de la energía fotovoltaica, ¿verdad? Está siempre por días, pues el sol sale y se pone todos los días, ¿no? Me están preguntando el láser, ¿en qué rango quedaría? Bueno, no sé. Sé que el láser es una uniformización de una radiación que se recibe, que se pone toda a una sola frecuencia. Eh, entonces, la radiación, el láser infrarrojo, pues está en ese rango de frecuencia del infrarrojo. Y entiendo que que está uniformizado, o sea que no, en ese rayo no hay más otras frecuencias como las hay en la luz natural, ¿verdad? Tiene de todo, desde toda esa gama que vimos, porque hay láser de otros, de ultravioleta y de otras cosas. Bueno, entonces, como decía, el estándar de irradiancia STC, que significa Standard Test Conditions, es de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, como ejemplo, si un panel tiene una eficiencia de 17.2%, multiplicado por 1000, pues me da 172 watts por metro cuadrado. O sea, quiere decir que por metro cuadrado me está entregando 172 watts ya de energía eléctrica. Eso es lo que significa la eficiencia, ¿verdad? Por metro cuadrado, ¿no? Si el panel tiene un área de 1.6, pues en realidad es un panel de 280 watts, ¿no? La producción de energía de los paneles pues está afectada por varios factores, de los cuales vamos a hablar enseguida. Uno de los factores más importantes es el ángulo de incidencia, y para comprender mejor esto, hicimos esta gráfica con datos reales, ¿no? Con datos medidos. En esta gráfica nosotros tenemos la irradiancia medida, ¿verdad? Que va desde 100 hasta los 900 watts por metro cuadrado, a lo largo de las horas del día. Aquí tenemos las 12 del día, donde tenemos el pico. Es una superficie plana, fija, que no se mueve. Entonces, el sol, cuando sale, pues está sobre esa superficie, está
produciendo una irradiancia muy baja que va subiendo a medida que el Sol va haciendo su recorrido a lo largo del firmamento. Sí, nosotros podemos precisar la posición corrido con un ángulo. El ángulo sería de 90 grados justamente en la hora pico, la hora. Entonces, ese ángulo sería 0 cuando está el Sol saliendo y va subiendo hasta 90 grados y luego va bajando hasta llegar a 0 otra vez. Entonces, la escala que tenemos aquí de horas se puede también poner, de hecho, como ángulo en grados, y es lo que tenemos en la siguiente gráfica. ¿No? Aquí lo tenemos ya en grados, ¿no? El recorrido del Sol. ¿No? La línea anaranjada es la irradiancia medida. Y la línea azul es la irradiancia calculada con una fórmula muy sencilla que está aquí en la gráfica anterior, que es el seno de ese ángulo, el ángulo que corresponde aquí, por el valor máximo de irradiancia. Una fórmula muy sencilla. El seno del ángulo por el valor máximo que se tenga. Nos da prácticamente igual. ¿Y esto qué nos está demostrando? Pues estamos demostrando que la irradiancia depende del ángulo. Porque el Sol no cambia. La radiación del Sol es exactamente la misma a la hora del amanecer que a la hora del mediodía. Lo que cambia es el ángulo con que está llegando ese rayo sobre la superficie fija que tenemos. Bien, pues aquí tenemos nosotros una ilustración de los 3 principales ángulos con que nos van a afectar, porque no nomás es el ángulo del recorrido del Sol, también tenemos el ángulo de la altitud del lugar y el ángulo del azimut. Entonces, le llamamos ángulo del cenit, el ángulo del recorrido del Sol, que es el que ya vimos. El ángulo de la altitud es esa inclinación de la luz por ocasión de que no estar en el ecuador. Los rayos del Sol pegan perpendicularmente a la superficie en el ecuador. Pero a medida que nos alejamos del ecuador, pegan sobre la superficie en un ángulo que es igual a la altitud del lugar. Por ejemplo, nosotros en Monterrey estamos a 25 grados. Entonces, el ángulo con el que pega la luz del Sol en la superficie es 25 grados. El Sol, si ustedes observan, pues la trayectoria del Sol no está exactamente arriba de nuestras cabezas, sino está una inclinada, ¿no? Una inclinación determinada. Y el ángulo del azimut es una palabra que yo no sé de dónde salió, pero es el ángulo respecto al sur. En el hemisferio norte, esa inclinación con que nos pegan los rayos, que hace el ángulo de altitud, pues es un ángulo que se orienta hacia el sur. En el hemisferio sur se orienta hacia el norte. Entonces los paneles por eso se orientan hacia el sur, en el hemisferio norte, que es en el que nosotros estamos, ¿no? Pero en Sudamérica pues se orientan hacia el norte, porque al contrario.
Y esos ángulos cambian con la estación del año. Porque el eje de la Tierra se está moviendo, inclinándose en 22 grados y medio, o 22.3 creo que es, hacia el sur y luego hacia el norte, ¿no? A lo largo de las estaciones, ¿no? O sea, en los equinoccios, que son cuando está el ángulo de la Tierra en forma totalmente vertical, que es lo que aquí está marcado con la línea verde, está exactamente arriba, ¿no? Entonces, en forma perpendicular a esta línea de la superficie. Entonces, está aquí, este ángulo es de 90 grados, ¿no? Pero en el solsticio, bueno, esto corresponde a los equinoccios, que son el 21 de junio y el 21 de diciembre, ¿no? O sea, equinoccio es que el eje está parado, ¿no? Está perfectamente vertical. En el verano se mueve 22 grados para acá. Entonces, si nosotros trazamos esta línea que se ve vertical respecto de la superficie, forma un ángulo de 22 grados más que esta que forma 90 grados, que es la del equinoccio. Y al revés, en el equinoccio, en el solsticio de invierno, se mueve 22,5 grados para acá. Entonces nosotros vemos que en invierno el sol se acuesta más. En verano se pone más hacia arriba, más se endereza más hacia arriba. Aquí tenemos una situación un poquito más exagerada porque es para una latitud más superior, arriba del trópico de Cáncer, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que la inclinación de los paneles pues tiene que ver con la generación de energía de los mismos. En principio se dice, de acuerdo con esto que estamos viendo aquí, que el ángulo de inclinación al que deben apuntarse los paneles es de la latitud del lugar. Que sería, en este ejemplo que tenemos en pantalla, la trayectoria del equinoccio, que sería esta, 25 grados para el caso de Monterrey, y sería inclinarlo a 25 grados para que en el equinoccio la radiación solar esté en forma perpendicular a la superficie. Pero si yo lo inclino a un ángulo mucho menor, que sería el rojo, pues voy a tener que en verano más tiempo el panel está más cerca de recibir la radiación en forma perpendicular que si estuviera al ángulo verde, al ángulo de los 25 grados. Por tanto, si yo lo inclino así como está aquí en rojo, en verano tengo mucho más producción de energía que si estuviera a la inclinación está en verde. ¿Ah? Y al revés, en el invierno, si yo le pongo un ángulo más grande, 22 grados más, o sea, que sería 25 grados más 22 a 47 grados, pues lo que va a suceder es que en invierno este panel está recibiendo la energía en forma más directa, perpendicular, que si estuviera a los 25 grados. Y por tanto va a producir más energía que si estuviera al ángulo de los 25 grados. Bueno,
Pues entonces, esto nos dice cómo funcionan las cosas, ¿verdad? O sea, se ha dicho que los paneles tienen que ponerse a 25 grados. Bueno, pero eso no es una regla fija. No está escrita en piedra, ¿verdad? Se puede cambiar con el criterio que estamos viendo aquí. Dicen, me preguntan, ¿dónde podemos consultar los ángulos para diferentes zonas del país o del mundo? Es muy fácil, es el ángulo de la latitud del lugar. Y ese ángulo tú lo puedes sacar en el Google Maps con las coordenadas geográficas. La latitud es una de las coordenadas geográficas. Muy bien, seguimos. En algunos manuales de energía solar, esta información se presenta en la forma que está aquí, que es un poco complicado, pero así se presenta, simplemente lo mencionamos. Creo que la otra forma, como lo vimos ahorita, es mucho más clara y más sencilla para manejarlo, ¿no? Que aquí tenemos los ángulos de latitud y las diferentes irradiancias que se dan, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de las irradiancias. Entonces, si nosotros tenemos una desviación en grados del ángulo óptimo, el seno del ángulo de esa desviación nos va a dar la idea de la cantidad de energía que estamos perdiendo por esa desviación. Esto es típico sobre todo cuando nosotros en algunos techos, pues el techo no nos permite o no es aconsejable poner los paneles directamente alineados al sur y los ponemos un poco desviados, 15, 20 grados. Bueno, ¿cuánta energía vamos a perder por esa desviación de esos 15 grados o 20 grados? Pues vamos a perder entre un 4%, así a grosso modo, ¿verdad? Que es el seno, perdón, del ángulo que quedaría, ¿verdad? El 90 menos 15, o sea, 75 grados, pues nos da como eso, ¿no? Y esto que estamos diciendo es el fundamento para los seguidores, para esos mecanismos que se ponen para que el panel esté siguiendo la trayectoria del sol. Si yo puedo mover mi panel para que al amanecer pues esté casi eh, vertical hacia el este y se vaya moviendo siguiendo la trayectoria del sol durante el día y quede casi vertical en el oeste al anochecer, pues, ¿qué va a pasar? Que ese mismo panel me va a estar produciendo mucha más energía. Aquí tenemos eso en una comparación de una gráfica similar a la que ya vimos, que sería el azul, cuando está el panel fijo, y la naranja, que sería cuando el panel tiene el seguidor. Entonces, eso hace mucho sentido, sobre todo en instalaciones grandes, en las granjas solares que se hacen, donde se ponen miles de paneles en el suelo, pues hace mucho sentido tener este tipo de mecanismo porque se aumenta alrededor de hasta un 40% la producción de los paneles. Entonces decíamos, el otro ángulo importante es la orientación hacia el sur, ¿no? Entonces siempre a la hora de pensar en instalaciones, pues hay que ver dónde está el sur, ¿no? Ahorita mencionaba que a veces los paneles no los podemos, o no conviene ponerlos orientados hacia el sur, en un techo como en este caso, ¿verdad?
Los puedo poner orientados al sur, pero me ocupan más espacio, se hace más trabajoso la estructura de montaje. Se hace, se puede hacer, de hecho se hace, pero pues tiene esos inconvenientes. Pues, ¿qué pasa si yo en lugar de ponerlos así como están mostrados en la pantalla, los oriento paralelos al techo? Pues voy a tener una desviación en el ángulo del azimut de 25 grados. ¿Y eso qué significa? Pues que voy a perder algo de generación, ¿verdad? Que la puedo estimar, como ya vimos, a través del seno del ángulo, ¿no? Bien, ahora pasamos a otro tema. ¿Hay alguna duda hasta lo visto hasta ahorita de los ángulos? Bien. ¿Qué tanta energía me produce a mí el pan? Es una pregunta fundamental, es muy importante, porque de lo que se trata es producir energía. Nosotros no estamos vendiendo un equipo, unos paneles, unos inversores. Lo que estamos es resolviendo el problema del abastecimiento de energía y necesitamos calcular la energía para poder dimensionar el sistema. Entonces nosotros hemos seguido una regla muy sencilla, porque pues tratamos de hacer todo bien sencillo para no complicarnos la vida, y es esto que publicó el Laboratorio de Energía Renovable de la Agencia de Energía de Estados Unidos, que es National Renewable Energy Laboratories, ¿no? Es una publicación de ellos, que ya tiene varios años que le hicieron, en donde eh, ellos estimaron las pérdidas que hay por diferentes causas en la energía que se recibe en el panel a la energía que sale ya como energía eléctrica. Entonces, aquí pues ponen desde el mismo panel, que tiene a veces, puede tener fallas, la pérdida en el inversor, cuando no hay un seguimiento perfecto dentro del inversor que sigue la energía que produce el panel. De eso vamos a verlo cuando hablemos de los inversores. Perdón, aquí me están haciendo una pregunta sobre los ángulos. Dice, veo que el ángulo de latitud en Google Maps en Monterrey es de 25 grados. ¿A ese ángulo se instalan los paneles? ¿O se le suma o resta algún factor? Efectivamente, si, en principio, los paneles se instalan al ángulo de la latitud, o sea, 25 grados aquí en Monterrey. Pero, como ya comenté, con criterio, sabiendo lo que estás haciendo, los cambios que haces, qué efecto tienen, por eso es criterio, no regla, sino criterio, tú puedes cambiar ese ángulo. De hecho, nosotros muchas veces lo cambiamos, ¿verdad? A ver, si tú tienes una casa donde la persona ahí tiene un enfermo que le afecta mucho el frío, entonces, y tiene calefacción eléctrica y no quiere cambiar, así es, no quiere cambiar a gas, a él le conviene que su panel genere más electricidad en invierno que en verano. ¿Por qué? Pues porque la necesita, ¿no?
Entonces, si tú pones su panel, en lugar de 25, lo pones más parado, vamos a decirlo a 40 grados, esos paneles van a dar más energía en invierno que en verano. En ese caso puede ser conveniente. En total, a lo largo del año, si tú pones el panel a 40 grados, en el total del año te va a dar menos energía que si lo pones a 25. Pero en la temporada de invierno te va a dar más energía si lo pones a 40 que a 25. Y lo mismo sucede al revés, que es un caso tal vez más común que mencioné. Lo pones tú a 3 o 4 grados en verano, te da mucha más energía para el aire acondicionado, que se consume, se usa mucho en verano, ¿verdad? Entonces, no está escrito en la Biblia que tiene que ser a la latitud del lugar el ángulo. Es lo más usual, pero se puede cambiar de acuerdo con estos criterios, ¿no? Espero que esté contestada la pregunta, si no, pues trataré de explicar más. Ok. Bueno, entonces estaba diciendo que pues hay estos factores y ya los ponderan y los suman y da 0.77. Entonces esto nos lleva a una formulita muy sencilla, muy práctico, ¿verdad? ¿Cuánto es? Ah, caray, esto no lo pusimos aquí en la pantalla, pero va a aparecer en otras sesiones. Pero ¿cuánta va a ser la energía en kilowatt hora por día que me da un panel o un arreglo solar? Pues va a ser igual a la capacidad pico, o sea, la capacidad nominal en kilowatts, por la irradiación del lugar, que aquí en esta zona anda de alrededor de 5, 5.1, 5.2, 5.3 kilowatt hora por día por metro cuadrado, por el 0.77. Entonces, esa es la fórmula de generación bastante segura y conservadora. Muchas veces se calcula un sistema, por ejemplo, un sistema de 5 kilowatts, que son 20 paneles de 250 cada uno, ¿verdad? Pues son 5 kilowatts. Multiplicado por 5 de irradiancia por 0.77, pues da aproximadamente 20 kilowatt hora por día que va a producir ese sistema. Entonces, esa cantidad es lo que se calculó. Muchas veces ha pasado, o generalmente pasa, que a la hora de arrancar el sistema se tiene una producción un poquito mayor. ¿Está mal la fórmula? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque esa producción, como ya vimos en la sesión primera, a medida que el panel vaya en su tiempo, vaya siendo más viejo, pues va a bajar hasta un 20% su generación por la degradación natural del sistema. Entonces, y como con estos cálculos se calculan los ahorros que se ofrecen a los clientes, pues de esa manera nunca le vas a quedar mal a tu cliente, porque le vas a ofrecer un ahorro que va a ser totalmente real, que no le va a ser raro, ¿verdad? En cambio, que hace cálculos muy alegres, le ofrece al cliente un ahorro que luego no lo da y tenemos problemas, ¿no? En fin, ahí tenemos una gráfica de comparación entre la generación total y la generación esperada, una generación calculada, y vemos que pues hay diferencias, pero en el total del año pues salió muy parecido una con otra, ¿no? Entonces voy a repetir la fórmula porque me están pidiendo que la repita. La fórmula de generación en
kilowatt hora por día. Promedio, lo multiplicas por 365 y te da la generación del año. O sea, la generación en kilowatt hora por día es igual a la irradiancia del lugar, perdón, por la potencia pico del sistema, que son kilowatts pico, por 0.77. Ahí la puso Ricardo, sí, muy bien. Muchas gracias, Ricardo, porque eso se nos pasó ponerlo en la presentación. La irradiancia depende del lugar, o sea, de acuerdo al clima y la altitud del lugar, ¿verdad? Esa la sacan de las tablas que se publican por las estaciones meteorológicas, ¿no? La NASA es la que más hemos usado nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Kilowatt hora por día. Es correcto, sí. Kilowatt hora por día. No, ahí le sobra una hora. Kilowatt hora por día. Esta hora no. Kilowatt hora por día. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esperemos que les sea útil y los invitamos a que tomen las siguientes sesiones. La potencia pico es en STC, me preguntan, no. Eh, la potencia pico es la potencia nominal de los paneles. Por ejemplo, si yo tengo 20 paneles de 250 watts, eso me da 5 kilowatts, porque yo multiplico 20 por 250, me da 5000 watts, o sea, 5 kilowatts, esa es la potencia pico. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y éxito en sus negocios. Tenemos una industria fabulosa con sus incomprensiones por parte de a veces del gobierno, pero esto pues ya no lo para nadie, ¿verdad? Es algo un gran futuro. Que le pasen muy buen fin de semana.